Agradecerte la cobertura que hiciste a lo largo de todo el país, de lo que fue la campaña ante las internas. A propósito, ¿cómo estás, Santi? Bien, relajado, con mucha paz, con mucha tranquilidad y mirando el futuro con mucho optimismo, Aníbal. Ujú. De hecho, me imagino que, y lo estábamos hablando durante la pausa, no era el resultado que uno esperaba, que uno guardaba, ¿verdad? Por supuesto que no, nosotros estábamos convencidos de que iba a ser una victoria, nos preparamos para eso. Yo sentía de que los 20 años que había acumulado de experiencia dentro del ámbito público, la experiencia en cargos de tanta relevancia y el trabajo que iniciamos en esta administración realmente iban a ser muy útiles para el país, para dar ese gran salto que soñamos todos los paraguayos, un Paraguay mucho más desarrollado, mucho más moderno, con más oportunidades, con mayor equidad social y tenía el conocimiento, el compromiso, la experiencia, así que, pero bueno, también creo que esto me ha también demostrado de cómo convivir también con la adversidad. Yo creo que es muy importante también conocerse uno cómo tiene que reaccionar ante estas oportunidades, ¿verdad? Porque es fácil cuando uno está en la ola ganadora, están todos apoyando, pero también es importante conocerse a uno mismo ante la adversidad. Y yo siempre dije que nadie que no sepa perder no se merece ganar. Así que para mí es muy importante también haber sido un buen perdedor, haber reconocido y bueno, ponerme a disposición y demostrar que todo lo que yo había hablado a lo largo de la campaña, bueno, estoy dispuesto a cumplirlo, ¿verdad? Que era trabajar por el partido, trabajar por la lista de uno y más allá de cualquier fanatismo, estoy convencido que lo mejor que le puede pasar al Paraguay es que gane el senador Mario Abdo Benítez. Ujú. ¿Ya pudiste hacer una evaluación ya más tranquilo, sin presión personal misma, más allá de tu equipo, y decir, bueno, la pucha, esto me faltó, en esto fallé, o por esto se dieron estos resultados? Vos sabés que Aníbal, es tan difícil hacer una evaluación y decir estos son los factores, hay tantas cosas que si hubiésemos hecho de manera diferente, capaz que hubiésemos ganado adhesión de algunos electores, pero por ahí perdíamos la adhesión de otros, o sea, no hay un elemento que solamente tiene ventajas y no tiene desventajas. Pero yo creo que dentro de esa larga lista hay dos factores fundamentales, en mi humilde opinión, que han sido críticos, ¿verdad? Uno ha sido el tiempo. Para una figura joven dentro de la política, una figura que se ha afiliado al Partido Colorado muy recientemente, me faltó tiempo de que la gente me pueda conocer más, de que pueda tener esa oportunidad de tener contacto personal que sí tuve con muchísimas personas, creo que esos 480.000 y pico de votos de que pudimos eran realmente correligionarios que estaban convencidos, que tuvieron la oportunidad de escucharnos, de ver, de valorar lo que habíamos hecho y lo que podíamos hacer en la siguiente administración, pero claramente no fue suficiente. Entonces yo creo que ahí fue, el tiempo fue un factor determinante. Y el otro elemento creo que también fue crítico, es que hay mucha gente que simpatizaba con este proyecto, que se sentía muy identificado, pero que había decidido esperar a las elecciones generales. Gente que o no les dio el tiempo o no se decidieron afiliarse al Partido Colorado antes de mayo, que fue la fecha al tope para poder afiliarse. No, perdón, creo que fue allá por julio, el límite que se había establecido dentro del partido y ya no dio tiempo. Entonces yo creo que eso fue también determinante. Y de vuelta con el relacionado al tiempo. Hay mucha gente que me decía, Santiago, estoy esperando ya el 22 de abril para ir a votar. Yo estaba convencido de que iba a haber una adhesión muy importante de un sector independiente, no afiliado a los partidos políticos. Y bueno, ese sector no estaba afiliado, entonces no pudo elegir en las internas. Y mucha gente que se me ha acercado luego del 17 de diciembre a decir, mira, me siento mal porque me doy cuenta, Santiago, que perdiste por mi culpa, por miles de paraguayos y paraguayas que no decidimos afiliarnos, que finalmente por nuestra culpa no se pudo llegar al resultado que todos estábamos esperando para votarte finalmente el 22 de abril. Pero bueno, yo creo que esto es parte del proceso democrático. Yo creo que hay mucha gente que hoy entiende de que la democracia se sustenta sobre partidos políticos y toda ese prejuicio de mucha gente que no quiere afiliarse a los partidos políticos y finalmente es contraproducente porque cuando llegamos a las elecciones generales y las cartas están echadas, ya no hay opción. Entonces
elector independiente, no afiliado a un partido político, hoy tiene dos opciones, de las cuales ninguna de las dos probablemente eran su primera opción. Pero bueno, son las que se eligieron dentro de unas internas partidarias y son las que, en base al sistema democrático que tenemos nosotros, es lo que rige y son los candidatos que tenemos que elegir. ¿Y la afiliación liberal crees que jugó también un papel determinante en cuanto a la decisión de la gente que fue a votar? Y vos sabés que, de vuelta, es muy difícil decir si tuvo un factor en el balance, si fue negativo o positivo. Yo creo que en un sector más tradicional, que me lo decía, a mí en Santiago nos cuesta mucho realmente, pero después de escucharte, después de ver de la claridad con la cual vos te expresabas y la visión que tenías de un Paraguay mucho más desarrollado, ese elemento no era tan determinante. Sí era determinante en aquellos sectores donde no pude llegar, aquellos que no me conocían, aquellos que muchas veces estaban expuestos a las campañas negativas, ¿verdad? Yo siempre dije, tuve que luchar contra, prácticamente todo en contra tenía, ¿verdad? Prácticamente era la candidatura oficial contra el resto del mundo, yo decía, ¿verdad? Porque era todos en contra de este proyecto, inclusive gente de otros partidos políticos que nada tenían que ver en la interna, pero claramente veían que esta candidatura tenía un camino allanado para una elección general, entonces no estaban interesados de que pase las internas. Pero entonces en ellos probablemente sí haya tenido mayor peso el tema de la afiliación. O sea, no podemos desconocer, yo creo que un elemento, pero también yo creo que esto muestra también, o perdón, va a ser una oportunidad para que yo muestre también realmente mi convicción democrática, mi convicción partidaria hacia el Partido Colorado y demostrar que la decisión que yo tomé ese 29 de octubre del 2016 es realmente algo que quiero cumplir y ser realmente consecuente con lo que decía. Por eso que mi determinación de trabajar por el Partido Colorado y de trabajar por la lista 1 es firme, o sea, sin ningún tipo de condicionamiento y absolutamente nada para pedir, solamente estoy acá para dar. ¿Qué se da o cómo se da ese diálogo ahora con el presidente de la República? ¿Siguen hablando normalmente, diariamente? ¿Se encuentran, se reúnen? ¿Cómo se da la relación El ahora? diálogo es el mismo, yo tengo una relación muy buena con el presidente, de lo cual valoro y agradezco mucho porque me siento parte del movimiento Honor Colorado, me siento identificado con el trabajo que ha venido haciendo el presidente y que me ha permitido a mí, siendo su ministro de Hacienda, trabajar de cerca con él. Entonces, claramente hay hoy una fase diferente, una fase donde el líder del movimiento Honor Colorado, que es el presidente de la República, tiene que tomar liderazgo en lo que es las conversaciones con el líder del movimiento Colorado NTT, que ha sido el ganador. Pero estoy acompañando, estuve la semana pasada por San Pedro, estuve también por Cordillera, en Yacurubí, estuvimos el día jueves. Esta semana vamos a estar nuevamente por el interior. Así que voy a continuar acompañando y de vuelta, no, yo siempre dije que no necesito, yo no voy a condicionar el lugar que tengo que ocupar sin ningún tipo de condicionamiento, donde yo le pueda ser útil al movimiento, por supuesto, primero que nada, porque me debo al movimiento Honor Colorado y también al Partido Colorado en esta campaña general. Voy a estar ahí sin ningún tipo de condicionamientos. ¿A qué te dedicas ahora? ¿Qué haces o seguís desempleado? No, estoy desarrollando proyectos en el campo privado. Ajá. No voy a asumir ningún compromiso en el ámbito público en el futuro cercano. Así que estoy desarrollando proyectos, estoy en conversación para desarrollar otro tipo de actividades, todas en el ámbito privado. ¿Y con Marito ya pudiste conversar? ¿Ya hubo un encuentro también? ¿Pudieron dialogar? No, a ver, hablamos por teléfono en algunas ocasiones. Me encontré con él el 16 de diciembre, el día de la proclama, y hablamos brevemente ahí, pero todavía no tuvimos la oportunidad de tener un encuentro porque también tomamos la decisión todos dentro del movimiento Honor Colorado que nos parecía lo más oportuno que quien lidere esas conversaciones sea el presidente de la República. Así que en realidad no me compete a mí tener que tener esa conversación con el candidato de la lista 1, le toca y le hemos pedido todo al presidente de la República en su carácter de líder que él haga ese trabajo y bueno, yo sigo trabajando dentro del movimiento Honor Colorado y donde yo pueda ser útil al movimiento y por supuesto al partido, ahí voy a estar yo.
¿Hay algo que decís, que te pones a pensar y analizar y decís, me arrepiento de haber actuado en este sentido, de esta forma, y de por ahí si actuaba de esta forma podría haber sido otro el No, resultado? O sea, ¿te arrepentís de algo? no, vos sabes que no, Aníbal, Ujú. te soy sincero. Vos sabes que si escuchás el discurso que di ese domingo 17 a las 9:30 de la noche, creo que fue, con mucha paz, con mucha tranquilidad, sabiendo que dejé todo en la cancha, ¿verdad? Y en la vida hice absolutamente siempre eso, ¿verdad? Dejé todo lo que podía, todo lo que tenía para dar. Y bueno, el resultado finalmente es una consecuencia de varios factores. Hay algunas cosas que nosotros controlamos, hay otras cosas que nosotros no controlamos, ¿verdad? Entonces hoy ponerme a evaluar y si tendría que haber hecho de manera diferente, capaz que esto, y es tratar de hacer un análisis forense sobre situaciones que uno no controla, ¿verdad? Porque ahí tendría que volver a ese momento y ver cuál iba a ser la consecuencia sobre información que capaz que hoy tengo, pero en ese momento no sabía. Así que No sé, no, por decirte el caso González Daer, por ejemplo, por no, ponerte un y ejemplo, no, ¿verdad? y ¿sabe por qué, Aníbal? Porque en ese momento uno no podría haber evaluado perfecto y todos los adherentes que tenía el senador o que tiene el senador González Daer podían ponerse en contra también de esta candidatura, ¿verdad? Entonces, no podemos decir que un elemento o una decisión podría haber tenido el efecto de que yo hubiese ganado. Claramente en Central nosotros perdimos, más allá de que nuestro candidato a gobernador ganó con una diferencia bastante cómoda. Pero la situación es que yo no perdí solamente por Central, ¿verdad? Ujú. Porque el mismo resultado adverso se dio en San Pedro, el mismo resultado adverso se dio en Alto Paraná, el mismo resultado adverso se dio en Caguazú, ¿verdad? Distritos, departamentos muy importantes. Entonces, no es la consecuencia de una acción. O sea, yo podría haber salido esa semana y haber dicho simplemente para agradar a la tribuna, porque hoy nos estamos dando cuenta que no ha cambiado nada. El senador sigue siendo candidato a la lista uno y es una decisión personal de él no ser candidato. No hay nadie que le pueda obligar a salir de la lista. Entonces, y le está pasando lo mismo hoy al candidato oficial de la lista uno. Él tampoco se le puede cuestionar, pero no es una cuestión que él pueda definir o no. Entonces, yo creo que traté de ser lo más honesto posible. Hablé de las cosas que yo podía controlar y las cosas que no podía controlar. Mucha gente te puede decir, no, pero hubiese dicho nomás. Ujú. Y bueno, y capaz que ese fue mi error, no haber sido, no haber jugado con esa picardía. Pero finalmente, para mí era más importante ser honesto conmigo mismo. ¿De qué me servía salir a hacer una declaración cuando estábamos hablando sobre alguien que estaba postulándose a un cargo a otro poder del Estado? Yo estaba postulándome al cargo de presidente de la República, cabeza del Poder Ejecutivo, un poder diferente al Poder Legislativo. Entonces, pero bueno, yo creo que es parte también de la experiencia que uno va acumulando, ¿verdad? Yo me siento realmente me siento una mejor persona, me siento más preparado, creo que esta ha sido una experiencia tremendamente exitosa en lo personal, realmente no me arrepiento absolutamente de nada, ha valido la pena y bueno, por supuesto que estoy mirando el futuro con muchísimo optimismo y si le puedo servir al país de alguna manera, estoy dispuesto a hacerlo. ¿Y tu relación con la dirigencia del movimiento, con los líderes? Porque ya ahora, después de los resultados, yo ya escuché y muchos también me comentaron, aparecen los famosos, yo le advertí al presidente, yo le Sí. dije al presidente que este no era el camino, o no, yo sabía luego el famoso. Sentí esa reacción por parte de la dirigencia, como que te culpan, te echan la culpa o no, Santi. Sí, vos sabes que Aníbal, durante la campaña la gente me preguntaba, Santiago, si en el caso de perder, es la pérdida del movimiento, es la pérdida del presidente, es una pérdida tuya. Y yo siempre digo, no, si yo pierdo es mi culpa, el único culpable soy yo. O sea, el 17 de diciembre yo perdí por mi culpa. A mí el movimiento me dio una excelente oportunidad, darle a una figura nueva, joven. Yo creo que es una oportunidad realmente única que tiene mi generación. Pero finalmente no pudimos ganar, no pudimos llegar a la cantidad de personas que hubiésemos deseado para tener esa mayoría necesaria
para hoy ser la candidatura del Partido Colorado y tener, yo creo, chances muy, muy altas de ganar el 22 de abril. Una vez con el resultado ya, y claramente hay quienes van a salir a decir, no, pues yo luego sabía. Yo no siento eso. Yo le dije luego. Claro, yo no siento eso porque creo que quienes trabajamos por esta candidatura lo hicimos con el convencimiento de que más allá de la persona acá había un equipo que estaba trabajando, ¿verdad? Este era un equipo que venía llevando adelante grandes transformaciones a lo largo de los 4 años, que como en todo, simplemente la historia va a evaluar si lo que hicimos fue mucho o fue poco. Yo te puedo decir, Aníbal, con mucha seguridad, de que ningún gobierno en la historia del Paraguay ha hecho tanto como hemos hecho nosotros en estos 4 años y pico, y van a ser 5 años. Y finalmente la historia va a decir, Dios quiera de que el senador Mario Abdo Benítez, una vez electo en abril, haga un trabajo igual o mejor al que hicimos nosotros. Porque si lo hace así, quiere decir que el país está mejor. Pero sabemos de que es un trabajo difícil, de que es un trabajo ingrato, de que uno tiene que tomar medidas muchas veces en contra de uno mismo, ¿verdad? Yo creo que también pagamos las consecuencias de haber hecho una gestión correcta, una gestión que ha traído beneficios presentes y futuros para el Paraguay, pero de que desde el punto de vista electoral no eran muy atractivos. Y es esa siempre la disyuntiva que tiene un político, a ver si toma medidas pensando en la próxima elección o pensando en la próxima generación. Y es lo que le define a un presidente como un estadista o como un populista. Y es lo que yo me reafirmo, yo estoy convencido de que Horacio Cartes es un estadista. Él tomó decisiones difíciles, duras, no atractivas desde el punto de vista electoral, pero sí necesarias para ubicar al Paraguay en un lugar que el Paraguay nunca había ubicado. O sea, ahora estamos en el mes, terminando el mes de enero, vemos cómo el mundo estaba enfocado en el Foro Económico Mundial en Davos. Bueno, Horacio Cartes estuvo allá el año pasado, primer presidente invitado al Foro Económico Mundial a poder hablar, y hizo una presentación que ubica al Paraguay en un lugar diferente. Los números de esta gestión hablan por sí solos, las reservas internacionales, el crecimiento económico, la inflación baja y estable. Y bueno, yo creo que finalmente, más allá de los discursos, más allá de las apreciaciones subjetivas que pueden tener todos los analistas políticos, quedan los números, queda la gestión, y yo creo que ese va a ser nuestro gran legado. Así que yo creo que todavía estamos muy prontos de hacer esa evaluación. Yo estoy convencido de lo que hicimos, yo estoy convencido de lo que podíamos hacer. No pudimos convencer al electorado, por lo menos no a la mayoría, sí a 483.000 correligionarios que veían en este proyecto el proyecto para llevar adelante la continuación de políticas públicas con una visión a largo plazo. Así que creo que pasa por ahí, Aníbal. ¿Y cómo ves o cómo sentí en esta coyuntura ya con mira al 22 de abril? ¿Crees que si ganaba iba a ser igual, diferente? Porque hay que reconocer, hasta ahora, nada más de algunas que otras reuniones como la de hoy, todavía existen esas diferencias y no hay un abrazo republicano sincero. Sí, hay que entender, Aníbal, el Partido Colorado es un partido muy grande, muy complejo. La interna que tuvimos nosotros el 17 de diciembre, y yo te diría que es una interna que va a ser, hoy ya está demostrado, va a ser una interna más intensa de lo que va a ser las generales del 22 de abril, ¿verdad? Y hay que entender de que esto es bueno, ¿verdad? Porque esto fortalece el proceso democrático. Cuando vemos nosotros partidos políticos que son casi familiares, ¿verdad? Y se sientan un día, firman un acta y dicen, bueno, vos sos senador, yo soy diputado, y te das cuenta que eso no fortalece a la democracia. Cuando vemos un partido centenario como el Partido Liberal, que tampoco, unas internas con una bajísima participación. Entonces es natural de que el Partido Colorado también le cueste un poquito más ese trabajo post elecciones internas, ¿verdad? Es muy entendible, pero yo tengo mucha esperanza de que tanto el presidente Horacio Cartes como el candidato Mario Abdo Benítez van a encontrar el camino, porque no solamente es una cuestión de que ellos se saquen la foto, ¿verdad? Acá también es una cuestión de que los grupos, los dirigentes que trabajaron durante tantos meses y de una manera muy intensa, ¿verdad? De que entiendan de que el partido nos necesita unidos, de que el partido necesita que lleguemos fortalecidos en una elección que no va a ser fácil, porque
Si vos ves la historia, el Partido Colorado creo que solamente en una oportunidad pudo ganar por más del 50% de los votos, que fue en la elección donde Cubas fue presidente y Luis María Gaña fue vicepresidente, que de hecho unieron las dos candidaturas, ¿verdad? Al inhabilitarle a Lino César Oviedo, el vicepresidente Raúl Cubas sube como candidato a presidente y el candidato a presidente de la otra lista que había perdido, que era Luis María Gaña, sube como el candidato. Y ahí se unen, hubo una unión realmente, de una integración real y pudieron ganar con cerca del 54% de los votos. En el Partido Colorado metió la mayor cantidad de senadores en la historia, tenía mayoría propia. Entonces yo creo que esto es lógico que todavía lleve el tiempo, ¿verdad? Y tiene que hacerse no solamente a nivel de las cabezas, sino también abajo en la dirigencia, ¿verdad? Porque hoy el sentimiento que se ve es que perfecto, se reúnen, sacan la foto, pero abajo todavía hay dirigentes del movimiento Colorado NTT que, no sé, con razón o sin razón todavía ellos les cuesta entender su rol, que han sido victoriosos y que tienen también tener una visión magnánima de atraer y seducir a aquellos que no trabajaron por su movimiento, que es lógico. Así que va a llevar su tiempo, pero tengo la esperanza de que va a haber una unión real, donde se va a entender la responsabilidad que tenemos de que tiene que ganar el Partido Colorado por el bienestar de la República del Paraguay, para poder continuar un proceso de desarrollo donde el Partido Colorado va a ser nuevamente tener la capacidad de tener su propia disidencia, que ha sido un elemento muy importante y que le ha fortalecido como partido político, ¿verdad? Yo creo que esto es muy pero muy saludable. O sea, traducido y en cristiano, estás reconociendo que existe todavía soberbia por parte de algunos referentes de Colorado en ITT para con dirigentes de Honor Colorado. Es lo que se siente, Aníbal, es lo que se siente a los niveles más bajos de la dirigencia, por más de que en las cabezas ellos reconocen la importancia de que haya una integración y un trabajo coordinado, en los niveles más bajos está costando un poco más y eso es lo que necesitamos. Necesitamos que haya una integración real, que entendamos de que terminadas las internas tenemos que trabajar todos, porque si no podemos poner en riesgo las chances que tiene el partido de continuar en el gobierno a partir del 15 de agosto. ¿Y cómo ves a la dupla opositora Efraín Alegre con Leo Rubín? Muy mal, Aníbal, te soy sincero, te veo muy mal, creo que es un riesgo enorme para el Paraguay. Yo creo que una unión que se da únicamente con fines electorales, no hay absolutamente nada que les une de manera ni doctrinaria ni programática, y creo que esto es muy peligroso porque aparte no es que estamos tratando de hacer futurología en base a un escenario incierto, esto es real porque ya lo vivimos. En el 2008 los partidos de oposición se unen, ¿verdad? No todos, pero en su gran mayoría, y presentan ese proyecto, ¿verdad? Que terminó de la forma que terminó, donde sus mismos aliados terminaron traicionando. Entonces, hoy están en esta dupla aquellos que fueron los mismos verdugos del presidente Fernando Lugo, así que de entrada se comienza ya con ese sabor amargo de lo que quedó del juicio político en el año 2012. Así que va a ser muy difícil, yo creo que es muy peligroso, creo que es muy peligroso para el Paraguay y bueno, por eso yo estoy diciendo, y lo siento, no es solamente un acto, no es fanatismo lo que digo de trabajar por la lista 1, realmente lo deseo, quiero que Mario Abdo sea el presidente de la República, creo que es lo que más le conviene al Paraguay y a la democracia de este país. En ese sentido, más de uno Santi puede llegar a decir, bueno, pero ¿qué va a decir Santi si él también criticó mucho durante las internas a Mario Aldo Benítez? Por supuesto, y sostengo las críticas que hice, ¿verdad? Pero esas críticas las presenté de una manera muy clara, contundente, sobre elementos donde yo definía por qué creía que era mejor que él, pero luego de los resultados, y yo creo también esto de alguna manera busca demostrar la convicción de que no es solamente la boca para afuera, sino una convicción real de principios democráticos, que es aceptar los resultados y entender que en democracia la mayoría manda, y a partir del 17 de diciembre y escrutados los votos, y hay que trabajar por el candidato, y él ganó, y hoy mi obligación es trabajar por él y que explicarle a la gente por qué creo que el Partido Colorado, con sus luces y sus sombras, es realmente la herramienta democrática e institucional que tiene la República del Paraguay para seguir construyendo un lento proceso de desarrollo con equidad social.
nosotros creíamos, yo estaba convencido de que podíamos dar un salto, de que los próximos 5 años podía ser la gran oportunidad para que el Paraguay dé un gran salto. Yo sabía, conozco de lo que había que hacer. Bueno, el senador ahora va a tener que demostrar, ¿verdad? Pero más allá de los cuestionamientos que hice durante la campaña, estoy convencido de que él es una mejor opción ante la alternativa que ofrece esa alianza entre el Partido Liberal y el Frente Guasú. Creo que en uno de los debates él te había ofrecido trabajar como uno de sus asesores. ¿Aceptarías un cargo No, dentro no, del no, gobierno de Brito? al revés, Ah, al revés. Yo le ofrecí ajá. que me encantaría contar con él como ministro dentro de mi gabinete y él me dijo que él no me ofrecería nada. Entonces, O sea, él dijo, seguimos sin trabajo, él entonces... dijo, no, 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 el trabajo no nos va a faltar. Gracias a Dios, trabajo, mira, desde los 16 años que trabajo, así que si hay algo que no tengo miedo es al trabajo, ¿verdad? Uno muchas veces, aparte de buscar un trabajo digno que le dé una tranquilidad económica para la familia, también busca desafíos, ¿verdad? Y yo creo que para mí también va a ser un lindo desafío en el campo privado trabajar los próximos años. Eso no significa que yo deje de ser una figura pública, ¿verdad? Yo no necesito un cargo público para ser una figura pública. Yo creo que puedo contribuir muchísimo. Creo que la experiencia que he acumulado tanto desde el Banco Central, el Ministerio de Hacienda y por supuesto en el campo político en estos meses de campaña pueden ser útiles para el país y para el partido, por supuesto. Bueno, la última consulta porque nos pasamos y agradecemos a la gente de Deporte que nos dio unos minutos también, Santi. De aquí a futuro, ¿qué depara? ¿Qué va a hacer Santiago Peña de aquí en adelante? Yo creo que es muy pronto a nivel de definir, ¿verdad? Yo creo que en líneas generales, como te había dicho, desarrollar proyectos en el campo privado para mí es parte de un desafío. Alguien que dedicó su vida al campo público, ¿verdad? Casi 20 años al servicio de instituciones públicas. Esta puede ser una linda oportunidad para desarrollar proyectos y mostrar también en el campo privado. Pero reconocer la responsabilidad que tengo de también transmitir y compartir esta experiencia que he acumulado, ¿verdad? Estoy también explorando algunos proyectos en el campo académico, volver a la docencia, ¿verdad? Yo enseñé, luego de volver a estudiar del exterior, enseñé en la Universidad Católica, así que esa puede ser también una alternativa. Transmitir esta experiencia y estar de alguna manera al servicio del país, que yo siempre decía, lo que necesitamos es los paraguayos nos involucremos, de que seamos parte, que nos miremos desde la gradería, para lo cual uno no necesita estar solamente en un cargo público electivo o en un cargo administrativo en la función pública, uno lo puede hacer desde también el campo privado, las organizaciones sociales, y bueno, yo creo que esta es la oportunidad también para que yo pueda demostrar y jugar un rol también desde otro ámbito, no necesariamente desde un cargo en la administración pública. ¿Pero crees que en algún momento se puede dar una revancha? Mira, 39 años tengo. Creo que los próximos años y tengo una predisposición total para seguir contribuyendo, ¿verdad? Pero decir hoy de que Santiago Peña volverá a ser candidato en el 2023 yo creo que es demasiado prematuro, ¿verdad? Una candidatura es el resultado de varios factores, no solamente la predisposición, ¿verdad? A mí se me presentó la oportunidad y obviamente yo tenía la predisposición, pero hay diferentes factores, ¿verdad? Políticos, partidarios, económicos. Y bueno, yo creo que el tiempo dirá si se presenta nuevamente una oportunidad como la que tuve yo el año pasado, ¿verdad? Mi actitud es positiva, tengo la misma predisposición y como lo dije, siempre volvería a hacer todo el esfuerzo, todo el sacrificio, estoy convencido de que vale la pena todo el tiempo que uno le priva también a la familia para hacer esto, que entre paréntesis yo tenía que estar hoy a las 5 y llegué un poco tarde porque tenía que llevarla a mi hija a su práctica de deportes, así que estoy tratando también de recuperar también en el ámbito familiar un poco el tiempo que les privé también a ellos los últimos años. Por último, dos mensajes. Uno, a los colorados, a esos 480.000 que te votaron. El mensaje, Aníbal, sin margen de duda, lista uno. El Partido Colorado tiene que ganar el 22 de abril. Esto no es fanatismo, esto no es simplemente retórica para decir que soy un buen Colorado. Estoy convencido de esto, estoy convencido de que la salud del Paraguay pasa por un fortalecimiento
institucional, democrático. Creo que el Partido Colorado ha dado demasiadas muestras de una vocación democrática, y que tiene la capacidad de continuar este lento proceso de desarrollo que está llevando el Paraguay. Así que yo personalmente, y lo dije desde la noche del 17 de diciembre, me pongo a disposición de la lista 1 para trabajar, y donde pueda ser útil ahí voy a estar. Así que yo creo que ese es el mensaje para esos 483.000 colorados que miraron este proyecto, escucharon y creían en esto. Así que tenemos que trabajar, tenemos que sacar de donde no tengamos fuerzas, ¿verdad? Porque hay mucha gente que todavía está dolida con el resultado, pero mirar más allá y entender de que no podemos mirar desde el costado, tenemos que involucrarnos y tenemos que ser parte del cambio en el Paraguay. ¿Y a Mario Abdo Benítez qué le decís? A Mario Abdo le deseo toda la fuerza, la sabiduría, la claridad para poder llevar adelante este proceso. Tiene una enorme responsabilidad, la de unir al partido, y llevar a partir del 22 de abril. Yo estoy seguro que él va a ganar. Creo que tiene todas las condiciones para ganar el 22 de abril el Partido Colorado, y a partir de ahí llevar adelante un proceso de desarrollo que le dé al Paraguay una oportunidad a más gente para que pueda vivir mejor, que tenga la determinación para tomar las decisiones difíciles pero necesarias que tiene el país. Y bueno, que si en algún momento quiere escuchar una voz diferente o una sugerencia, acá va a haber un correligionario que está dispuesto a ayudar. Gracias, Santiago, por compartir con nosotros. Muchas gracias a vos, Aníbal. Así hablamos de política con Santiago Peña aquí en HDP por la sintonía. Muchas gracias. Será hasta mañana a las 17 horas.